Bueno, mi nombre es Abraham Cruz Villegas, soy artista y me gusta el Jardín Botánico de Culiacán porque pues es una iniciativa muy importante de poner en contacto al ser humano con la naturaleza, como una herramienta de aprendizaje también, donde uno puede aprender sobre las plantas, su origen, su ecosistema, la vida de las plantas, cómo se relacionan entre ellas y también su valor simbólico, no solamente como seres vivos y como cosas con las que interactuamos, sino también como elementos de un sistema de ideas y de un sistema de valores simbólicos. Y en entender el contexto de las plantas y nuestra relación con ellas también podemos construir una idea distinta del universo y de la realidad. Entonces es muy importante y muy significativo que exista una cosa como el Jardín Botánico, y bueno, en una ciudad como Culiacán también, que es emblemática de este país y que en muchos sentidos, como todo el país y como todos los seres humanos, al final requerimos de un recordatorio de nuestra relación con la naturaleza a través de las plantas. El programa de arte contemporáneo y en el Jardín Botánico me parece muy importante en el sentido en el que las obras no están planteadas como decoración del parque, no son ornamentos junto a las plantas, ni son estorbos como a veces es el arte público. Muchas veces el arte público se concibe desde las oficinas de los funcionarios y se erigen en estorbos del contexto en el que transitamos y en el que supuestamente convivimos con la naturaleza, y son como errores monumentales. Y yo siento que en el caso del planteamiento del proyecto de arte contemporáneo en el Jardín Botánico de Culiacán, apunta a generar una especie de ventana, que las obras sirvan como un recordatorio del jardín, es decir, lo importante no son las obras, sino el jardín, y las obras en relación con las plantas en el jardín. Entonces, implica o demanda de parte de quienes participan, de los artistas y de quienes llevan el programa, pues una conciencia distinta, una conciencia particular de la función y el uso del arte y de los lenguajes del arte en función del Jardín Botánico. Lo que quiere decir que los artistas tienen que hacer proyectos específicos a propósito del Jardín Botánico, y no pueden ser como arbitrariedades impositivas, sino que tienen que responder a una observación meticulosa y un involucramiento por parte de los artistas para plantear cualquiera de los proyectos que ahora se pueden ver y los que están por verse, y en su conjunto también, como un recorrido que enuncia sobre todo la conciencia de estar en el Jardín Botánico. Entonces, por ahí, para mí como artista que participa de este programa, pues me da mucho gusto y me da mucho orgullo participar y ser un elemento activo. Mi proyecto que está por realizarse, que hemos estado, también vale la pena decirlo, es muy importante, que es un proyecto en el que hemos trabajado más de 4 años ya. Yo vine por primera vez hace casi 5 años acá para visitar el Jardín Botánico, nunca había venido a Culiacán, y a pesar de que tengo buenos amigos aquí, y me dio mucho gusto que me invitaran, porque me hizo justamente desarrollar tal vez una habilidad que hasta ahora no tenía, y que significa la creación de un proyecto para este contexto. El proyecto en particular parte de la observación de los sistemas de crecimiento de las plantas, que es en el lenguaje de la ciencia se llama números Fibonacci o serie Lucas, que son el crecimiento geométrico de todos los organismos vivos e incluso de algunos minerales. Está en lo que desde la Edad Media y el Renacimiento se llamó la regla de oro, que es una medida
en las proporciones de la naturaleza, que es lo que se supone que tanto estudió Leonardo da Vinci, por ejemplo, en particular, o al menos es de quien más se sabe. Pero bueno, ese conocimiento parte de la observación de la naturaleza, por ejemplo, en las geodas o sobre todo en las plantas y en los nautilos, en las conchas. Ese crecimiento geométrico para mí es muy importante como una proporción de la naturaleza, pero también del ser humano en la naturaleza. Entonces yo desarrollé un proyecto en el que hay una estructura que opera en el corredor principal de acceso del jardín, en el sur del jardín, y que es una fuente que aparece como una estructura, como un esqueleto de concreto del cual cae agua, gotea agua como una especie de fuente lenta. Uno percibiría el agua de una manera muy sutil, muy delicada, haciendo ligeras cortinas de agua de esta estructura, de este esqueleto que crece de acuerdo a la regla de oro, que crece en su proporción, justamente de manera geométrica, tiene que ser geométrica. Entonces es en 1 más 2 más 2 más 3 más 3 más 2 más 5 más 3, etc. Entonces es una estructura grande, de concreto, de la que cae agua, y que en su movimiento, vamos a decir, elíptico, en ángulos rectos, abraza, rodea las palmeras y las plantas que están alrededor suyo. Entonces la forma está en realidad marcada por las plantas que ya existen en el lugar. No es caprichoso, sino tal vez en el capricho de las plantas que ya están allí. Y en todo caso, la disciplina y el rigor de los números Lucas, que marcan su altura, pero no la forma hacia los lados, en la que el recorrido, digamos, va y rodea una palmera y regresa al centro, y crece y rodea otra palmera, y crece y rodea otra palmera. Entonces se va haciendo un sistema que como individuos podemos transitar. Entonces es un espacio en el que lo podemos ver como totalidad desde lejos, pero en realidad es más importante estar dentro de la estructura, como estamos normalmente dentro del parque. Entonces, bueno, yo espero que concluyamos este proyecto para que pueda ser percibido por la gente, habitado por los visitantes del jardín y reconocernos nuevamente dentro de esta estructura creada por el hombre, que es un jardín.